Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar hablando como el título o el thumbnail o la portada decía, que es trampas de retail, ¿vale? Específicamente vamos a estar hablando de las de líneas de tendencia, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que os va a permitir poder ver cómo poder aplicar esto un poquito mejor y cómo funciona la liquidez en este sentido con este estilo de trampa retail y de líneas de tendencia. Entonces vamos directamente a lo que importa, que es... Si miramos, por ejemplo, la acción del precio de libra a dólar, ¿vale? Esto es como podéis ver, es la última semana, ¿vale? Aquí estamos a día 23 de agosto, o sea, esto es la última semana entera, 22 de agosto, ¿vale? O sea, básicamente la última semana que ha estado tradeando, 25, perdón, 25, 23, 22, ¿vale? O sea, básicamente esta última semana de acción del precio de libra a dólar. Como podemos ver que el mercado lo que estaba haciendo es subir de una forma bastante, o retrocediendo de una forma bastante lenta, pero si primero antes de todo nos vamos a una temporalidad un poquito más alta, ya veréis que también desde puntos de vista de cómo tradeo me gusta analizar directamente desde M15, pero para hacerlo un poquito más fácil para toda la gente que nos sigue, vamos a ir desde un punto de vista primero de H4. Punto de vista de H4 que vemos aquí primero. Vemos cómo se sacó una primera línea de tendencia, vamos a ponerlo de color negro, ¿vale? De esta manera vemos cómo se saca liquidez. ¿Cómo sabemos que esto tiene validez? Ya que saca liquidez, mitiga un punto decisional que había roto anteriormente una estructura, en este caso de mercado, o había creado un nuevo lower low, que es más preciso, ¿vale? Entonces viene, genera una mitigación de esta zona de aquí de oferta, sacando esta línea de liquidez, de tendencia, y ahí rompe la baja. Al no mantener el precio después de sacar esta línea de liquidez y generar este nuevo bajo más bajo, tenemos una nueva estructura de mercado, la cual se puede utilizar después para esperar un retroceso y vender. Entonces esto sería desde un parámetro o una visión un poco más de H4 desde direccionalidad, es decir, qué estructura de mercado tengo y hacia dónde puedo prever que el mercado vaya después de esta sacada de liquidez. Pues después de haber sacado liquidez, el precio no mantiene, retrocede y genera un alto más alto, sino que saca liquidez y genera un bajo más bajo, dándonos un poco la direccionalidad que podemos esperar. Ahora bien, eso es lo que podemos ver en H4, pero luego cuando empezamos a bajar a temporalidades, M30, M15, ¿vale? La cosa se empieza a complicar un poquito más. ¿Por qué se empieza a complicar un poquito más? Porque el gráfico se empieza a ver un poquito lo que llamamos más sucio, ¿vale? Ya no es tan limpio, no se ven lo que son los impulsos tan limpios en cuanto a las velas, ¿vale? Sino que ya empiezas a ver un poquito más de ruido. O sea, aquí también hay que aplicar o saber aplicar bastante bien lo que es este estilo de trap, que son las líneas de tendencia que se ven de forma muy habitual. Entonces, simplemente por seguir un poco lo que es la acción del precio antes de saltar a acción del precio de esta semana y más reciente. Si nos fijamos aquí cómo estaba generando la liquidez, vemos cómo el mercado venía generando lo que era este trendline, ¿vale? Entonces una cosa bastante importante y que veréis que también se ha dado esta semana es hacia dónde va sacada la liquidez primero. Entonces si nos fijamos aquí, lo que nos damos cuenta es que teníamos un bajo, ¿vale? Que lo voy a marcar aquí con línea negra para sacadas de liquidez. Teníamos un bajo el cual saca liquidez, pero aquí arriba se sigue formando más liquidez. Cuando esto ocurre, lo que tenemos que leer es hacia dónde se está sacando la liquidez. Entonces, que voy a poner de color negro o grisáceo, ¿vale? Si nos fijamos, estamos teniendo ya una serie de mitigaciones demasiado fáciles o generando un order flow demasiado fácil, ¿vale? ¿Qué me refiero por fácil? Fácil al final es ver cómo tienes una mitigación a un extremo, una mitigación a un extremo. Cuando esto ocurre de una forma secuencial por 2-3 veces, al final lo que estás generando es liquidez. Entonces, si nos fijamos, abajo, lo que sí que querríamos es que no se generaran sacadas de liquidez, ¿vale? Si se generan bajos más bajos, entonces sí podemos seguir aprovechando este order flow para seguir vendiendo. Pero cuando tenemos esta sacada de liquidez como vemos aquí, y el precio viene, fijaros cómo viene mitiga, porque al final tiene que mitigar para dar la inducción o inducir a gente al mercado, es decir, seguir llamando a gente a que siga vendiendo. Pero si nos fijamos, ahora cuando el mercado cae, como esta secuencia tiene 1, 2, 3 toques, siendo ese trendline bastante claro, fijaros cuando baja a esta zona de demanda, que es la que había generado la sacada de liquidez, y es la que encima vuelve a generar otra línea de tendencia. Fijaros, cuando se genera esta línea de tendencia son compresiones, fijaros como el precio, antes de sacar las líneas de tendencia, saca liquidez hacia abajo. En este caso porque estamos en un mercado bajista, ¿vale? Entonces tenemos la línea de tendencia, saca primero liquidez hacia abajo, lo que permite ahora, pum, sacar liquidez hacia arriba.
Muy importante, al final cuando sacamos liquidez es lo que consigue o es como la gasolina en el mercado, por decirlo de una forma así un poco más fea, es la gasolina detrás del mercado para poder generar estos movimientos. Sin sacadas de liquidez o inducements no hay movimiento en el mercado, es un poco el motor que permite capturar órdenes, capturar stop losses, liquidez y así generar movimientos. Entonces aquí podemos verlo, cómo se genera aunque ocurriese en Asia. ¿Vale? Un poco por seguir la acción del precio y ponernos en zona, ¿vale? Es un poco la que saca la liquidez primero de abajo, no saca la línea de tendencia, genera más liquidez, fijaros lo que ocurre, saca la liquidez de los bajos iguales, hace un rompimiento interno, genera todo ese trendline de liquidez y ahora ese rebote permite generar un alto más alto. Ahora bien, cuando saca esta liquidez, fijaros lo que ocurre. ¿Cómo sé que es una sacada de liquidez? Vemos que el precio no mantiene, ¿vale? Es decir, cuando llega a estos niveles, fijaos también la mecha que se genera y aparte de generar la mecha y venir a tocar, como ya decíamos, un área de oferta bastante relevante, el precio viene y genera bajos más bajos. Entonces fijaros que he intentado ir bastante rápido para que el vídeo no sea muy largo y fijaros la cantidad de información que ya estamos acumulando, y esto ha sido simplemente fijándome en una acción del precio o un puntito muy determinado y bastante simple. Ahora bien, vamos a saltar a lo de esta semana, que es lo que verdaderamente nos importa. Entonces ahora aquí cuando vemos cómo se venía generando el mercado, ya decimos este punto había generado bajos más bajos, aquí tenemos un rompimiento interno de estructura, entonces empieza a generar el retroceso complejo. Ahora bien, fijaros lo que ocurre, ahora se empiezan a generar líneas de tendencia, como ya digo, bastante claras. Entonces aquí vamos a tener una que es sacada. Ahora bien, no se sabe si es definitiva o no. Aquí tenemos un alto que podría ser sacado. Y aquí tenemos otra línea de tendencia que venía siendo formada a este nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que me quiero decir con esto es que también es algo que no se puede tradear simplemente solo. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, aquí sería un poquito más complicado de tradear. También es importante destacar que no todas las líneas de tendencia son tradeables. Tenemos que añadir más confluencias a lo que es nuestra idea de trading, es decir, no simplemente porque hay un trendline de liquidez, saca liquidez, buscamos una compra, es decir, tenemos que tener más cosas alineadas. Ahora, por ejemplo, yéndonos un poco a la idea del trade de esta semana, ha sido un trade bastante bueno y fácil. En este sentido tenemos un impulso primero, muy importante a alinear, que va desde este nivel de aquí a un impulso más bajo, ¿vale? Lo voy a poner de color rojo para seguirlo todos. ¿Por qué sé que es un impulso relevante? Como ya venimos diciendo, saca lo que hemos comentado anteriormente, saca toda la tendencia de liquidez, la saca y rompe más bajo. Perfecto. Todo lo que ocurra dentro puede ser un retroceso. Ahora bien, cuando encima se está acercando a niveles extremos, vemos dos cosas. La primera es cómo tenemos un alto aquí de días previos que puede ser sacado. Pero ya no solo eso, fijaros cómo se está formando la tendencia de liquidez. Fijaros cómo viene y hace un toque, dos toques, casi, ¿vale? No pasa nada. Y luego, fijaros qué ocurre. Sacamos liquidez a la alza antes de haber sacado la liquidez del trendline. No solo eso, fijaros que cuando viene, tiene un toque aquí, segundo toque aquí, y fijaros como en el tercer toque, fijaros cómo da esta vela para inducir a más traders a ¿qué? A comprar, ¿vale? Fijaros cómo hace una pequeña pausa. Esas pausas suelen ver bastante, ¿vale? Entonces vemos cómo tiene esa pausa en el tercer toque del trendline, ¿vale? Pero si leemos el mercado sabemos que la liquidez ya ha sido sacada a la alza, por lo cual esto tiene una gran probabilidad de romper. Ahora bien, no solo es la línea de tendencia, aparte cuando miramos a la izquierda venimos de un impulso bajista y encima no solo eso, teníamos un rompimiento interno que nuestra entrada hubiera podido estar. Simplemente voy a irme a M5. Vale, este trade no quiero tampoco basarme simplemente en las entradas, a pesar de que voy a mirarlo rápidamente para lo que veáis. Vale, tenemos un rompimiento interno de estructura que nos hubiera podido permitir vender desde donde tenéis la zonita de oferta. Entonces voy a ponerlo simplemente, pero esta idea no la quiero cubrir en lo que es en base a la entrada, quiero más fijarme en líneas de tendencia y cómo poder utilizarlo a nuestro favor. Entonces, como venía comentando, vale, aquí tendría obviamente varios take profits, que eso también es un poquito más largo, si no el vídeo se me hará muy largo, lo que es el trade, pero como take profit final, obviamente es de un punto lógico que genere nuevos bajos más bajos. Fijaros cómo viene a tocar de forma perfecta a por un 1.32. Ya os digo, no se mantendría todo el volumen, o sea, hay puntos intradiarios donde se saca ciertos parciales, pero fijaros cómo genera un bajo más bajo, y al generar un bajo más bajo como take profit final, sí que tiene un retroceso bastante
profundo, que nos hubiera metido el trade de vuelta en un área de 1.11, que eso no queremos que ocurra, ¿vale? Al final queremos ser lo más objetivos posible con nuestras ideas y fijaros, ahí hubiera tocado de forma perfecta, 1.32. Pero lo más importante, ya no es 1.32, es cómo fijábamos la liquidez. Fijaros aquí como son muy parecidos, y por eso lo comenté anteriormente, pero en momentos contrarios. Es decir, fijaros cómo se forma la liquidez, bajos iguales. ¿Dónde está la liquidez aún presente en este trendline? Fijaros que aún no la ha sacado. ¿Veis cómo no hace el impulso a sacar la liquidez y luego cogemos la entrada? No. Lo que hace aquí es que saca primero la liquidez a la baja, que es este nivel de aquí, esa mecha, luego rompe interno, a pesar de que rompa interno sigue manteniendo la liquidez del trendline, mitiga y ahora vamos a por esta liquidez. Siempre saca liquidez por un lado y luego tenemos que tener liquidez en el otro para poder atacar ese área de mercado y así poder utilizarlo. Fijaros, bajos iguales, mantenemos liquidez, saca por un lado, mitiga y vamos a por ese lado. Ahora aquí obviamente mirándolo desde un lado contrario es lo mismo, tenemos liquidez del trendline que se mantiene, tenemos primero toda esta serie de altos iguales, a la vez tenemos un alto que también nos puede servir como puntos de liquidez y cuando sacas la liquidez a la alza, ahora ya has sacado este área, esta piscina de liquidez, ahora ¿cuál tenemos que atacar? La siguiente área, que es la que se venía formando. Entonces todo esto se viene formando a propósito, ¿vale? Entonces lo que hace es que se va formando liquidez a ambos lados en el mercado, simplemente que si leemos cuál se ataca primero, nos genera más probabilidad para ir a la siguiente y que la siguiente aún esté ahí, es decir, si la piscina de liquidez ya no está, pues también reduce probabilidad nuestro setup. En cambio, si está y se mantiene, sabemos que al sacar la liquidez a la alza, mitigar una zona extrema de un punto que había generado un bajo más bajo y tener todo este área aquí aún manteniéndose, fijaros cómo viene, da la pausa de la que hablábamos, acaba rompiendo, luego genera un retroceso a un punto de interés con otro ciclo intradiario a las 9 de la mañana, otro impulso y luego aquí tenemos otra entrada en Londres al día siguiente, ¿vale? Entonces de esta manera podemos estar jugando con nuestras líneas de tendencia a favor y viendo un poco cómo se sacan. Lo mismo ocurre aquí, o sea, si nos vamos desde un punto de vista incluso del retroceso complejo, antes de cerrar el vídeo, porque lo acabo de ver ahora mismo, tenemos este punto aquí que genera un alto más alto, fijaros cómo se genera toda la tendencia de liquidez. ¿Dónde estaba la piscina de liquidez? Tenías una piscina de liquidez de tendencia y tienes una piscina de liquidez de bajos iguales. ¿Dónde se saca primero? Se ha sacado primero la de bajos iguales. ¿Cuál es el siguiente target? Ese. Entonces, si os fijáis, es un patrón. No me gusta llamar patrón, ya que patrón suele ser un poquito más retail, pero es un poco una secuencia de eventos o secuencia de liquidez que ocurre todo el rato. Entonces, simplemente dejarlo por ahí. Retail traps, en este caso de líneas de tendencia, hay más. Hay en cuanto a smart money, hay en cuanto a patrones más comunes, como los head and shoulders, soportes, resistencias, ¿vale? Entonces hay de diferentes niveles, pero queríamos cubrir hoy un poquito para que veáis cómo es el de líneas de tendencia y que os ayude en vuestro trading. Así que si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, like, comentario y nos vemos en los siguientes vídeos.